Este es El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo, un programa de análisis, comentarios y discusiones sobre temas de actualidad tratados desde una perspectiva jurídica. Y ahora con ustedes, el doctor Carlos Gabuardi. Bienvenidos a su programa El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo. La función jurisdiccional referida a la materia electoral es de suma importancia porque finalmente es a los jueces en materia electoral a los que les toca decidir en última instancia las controversias de esta naturaleza. En este sentido, la renovación del Poder Judicial Federal también ha implicado la renovación del Poder Judicial Federal que se orienta hacia la cuestión electoral, es decir, a los órganos especializados en materia jurisdiccional electoral. Y para conversar sobre este tema, el día de hoy me acompaña una persona por la que siento un especial afecto. Me refiero al maestro Jorge Emilio Sánchez Cordero. Jorge obtuvo su licenciatura en Derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, en la época en que era director justamente el ministro en retiro José Ramón Cosío. Posteriormente hizo una maestría en Derecho en la Universidad de Columbia en la ciudad de Nueva York. Y por si una maestría no fuera poco, posteriormente hizo una segunda maestría también en la Universidad de Columbia, pero en esta ocasión orientado a las ciencias políticas, donde está una de las vertientes de su auténtica vocación, en la que se mezcla lo jurídico, la formación jurídica, con el análisis de ciencia política. Esto lo movió a iniciar estudios doctorales en la Universidad de Pensilvania, en Filadelfia, en los Estados Unidos. Jorge, es un gusto para mí recibirte en estos micrófonos y yo debo decir que además de una carrera de formación integral desde sus inicios en el Poder Judicial, habiendo comenzado como oficial judicial, has ocupado cargos importantísimos como el de ser magistrado de la Sala Regional del Tribunal Federal Electoral justamente aquí en Monterrey, en Nuevo León. Y ahora, en esta ocasión, aspiras a ser magistrado de la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral, que es el órgano de última instancia en materia electoral. Sin embargo, el procedimiento para llegar a ocupar un puesto de esta naturaleza ahora ha cambiado fundamentalmente. Y yo quisiera preguntarte, me parece que la pregunta obligada es, ¿qué es lo que te movió a ti a promover tu candidatura para ocupar este puesto? Querido Carlos, oye, primero que nada, un gran abrazo a la distancia porque no estamos en la misma ciudad y la verdad es que sabes que te tengo un aprecio muy particular igualmente. Cuando fui magistrado allá en tu tierra, si hay alguien a quien yo debo decir que me recibió con los brazos abiertos y me hizo sentir como en casa, fuiste tú, y eso es algo invaluable porque pues uno no se da cuenta en un principio que los retos profesionales pues van aparejados de otro tipo de retos que son familiares, psicológicos, individuales, todo este tipo que implica el poder adecuarte a un contexto distinto. Y
tú me facilitaste esa labor muchísimo, entonces me pude concentrar en mi magistratura, que fue lo que más me gustó. Déjame te cuento, esta primera pregunta es fundamental y para mí es muy natural contestártela. Yo te diría, mira, desde que ingresé al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a los 22 años, yo me enamoré de la materia, pero también me enamoré del servicio público porque es una labor muy humana y es una labor que se desentiende de una lógica, digamos, llamémosle capitalista, ¿no? Del mercado que está afuera, y que tú lo que haces es una inmersión en una estructura que está al servicio de la comunidad, y eso es algo muy bonito. Ahora, yo ingresé al Tribunal Electoral y me enamoro de la materia porque la materia a mí me daba la posibilidad de hacer grandes interpretaciones, porque en esa época, en el 2002, ya tenemos unos añitos, se estaba formando la materia. Entonces, teníamos nosotros como secretarios de estudio y cuenta, bueno, yo nunca fui secretario de estudio y cuenta en esa época, apenas estaba yo creciendo, entonces estaba yo de oficial judicial ahí, cosiendo expedientes, por las copias, etcétera, pero empieza uno a aprender, pues te empiezan a dar que sí, los acuerdos de admisión, los antecedentes de los proyectos, etcétera, pero empiezas a meterte en una lógica, en la racionalidad que aplica un juez al resolver un caso, es lo que empiezas a aprender cuando cuando ingresas al tribunal, y eso para mí fue, me abrió el mundo, me abrió muchas puertas mentales que me fascinaron. Y a partir de ese momento yo, te lo digo con toda claridad, toda mi carrera, la dediqué a la justicia electoral. Solamente me salí de la institución para poder mejorar mis conocimientos. Si hay dos áreas del conocimiento que nutren el derecho electoral, pues sí, es el derecho y las ciencias políticas, ¿no? Entonces, por eso no es fortuito que yo haya hecho una maestría en derecho y otra distinta en ciencias políticas, porque pues mi fascinación al final era y es el derecho electoral. Fui creciendo poco a poco en cada una de los eslabones del tribunal. En la sala superior fui oficial de servicios, se llamaba ahí, o empleado de servicios, ya no me acuerdo, en una plaza ahí muy rara, la más pequeña. Y fui creciendo así hasta ser después oficial de servicios, oficial judicial, secretario auxiliar, secretario de estudio y cuenta adjunto, secretario de estudio y cuenta, y después ya fui magistrado. Pero yo siempre con la convicción, Carlos, de que yo soy un soldado del Estado mexicano. Y si el Estado mexicano, a través de la Constitución, me dicta a mí cómo es que yo tengo que participar para poder tener la honra de representar a mi Estado en cualquiera de las posiciones en las cuales yo pueda retribuirle a la sociedad mexicana y a mi Estado mexicano, con todo el 100% de mis capacidades, lo haré. Esto es, Carlos, así como en 2016, que inicié a la aspiración de ser magistrado regional, y la Constitución que en ese entonces establecía que para ser magistrado regional tenía uno que ser propuesto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que se enviaría una terna al Senado, y que por 2/3 partes de su mayoría se decidiría o se votaría las magistraturas. Ese es un sistema al cual pues uno se somete, y ahora hay otro sistema de designación que sustituye a la Corte y al Senado como auscultadores, llamémosle así, de las candidaturas, y ahora hay son los tres poderes de la Unión los que proponen las candidaturas que son electas por el voto popular. Desde luego que yo en mi carrera, desde los 22 años, yo sabía que yo quería ser magistrado.
para ser magistrado y magistrado de la Sala Superior, Carlos. A ver, para mí el órgano máximo de decisión en materia electoral me llama mucho la atención por una razón fundamental. Y esa es dar certeza jurídica a través de la interpretación. Y yo creo que los magistrados, las magistradas del Tribunal Electoral debemos ser especialmente cautos en la interpretación. Yo ahorita, si quieres, entraremos ya más a detalle en qué es lo que, cuál es mi visión de una magistratura electoral y la necesidad de darle un respiro y de inyectarle oxígeno a la institución que requiere y que conozco de pe a pa, esto es, la conozco desde prácticamente su nacimiento. He estado en las 3 integraciones de la Sala Superior, conozco muy bien cuáles son los riesgos y los retos de cada una de las áreas del tribunal. Y yo te diría que en principio el mayor reto es precisamente dar certeza hacia afuera y hacia adentro igualmente. Ya lo platicaremos ahorita ya más a detalle. Para contestar tu pregunta de por qué me animo yo a participar en este proceso de elección de jueces y magistrados, es porque para mí era natural aspirar a una magistratura de sala superior, en tanto que yo ya había sido magistrado de sala regional. Entonces mi aspiración siguiente iba a ser naturalmente ser magistrado de sala superior. Y el hecho de que ahora sea por elección popular, no le resta más bien yo te diría que no le resta, puede llegar a otorgarle. El tema aquí es, y vamos, si quieres, entramos más en materia, es que hay algo que no se está poniendo ahorita el énfasis porque estamos metidos en la campaña, Carlos, y no estamos ahorita pensando en la legitimidad de ejercicio. Estamos ahorita solamente enfocándonos en la de origen, que pensándolo en términos de la institución a la cual yo quiero representar, que es el Tribunal Electoral, era urgente, Carlos, urgente que se estableciera un mecanismo de legitimación del Tribunal Electoral. Y por eso estoy convencido de que en el caso del Tribunal Electoral Poder Judicial de la Federación, la elección de sus integrantes por medio del voto popular, yo creo que va a ser muy enriquecedor. Yo creo que le va a nutrir al tribunal de una dosis de pragmatismo que se nos había olvidado, pero sobre todo de afuera hacia adentro, y ahorita dentro en discusión. Por ahí de mitades del siglo XX, un politólogo que por aquí debe tener el libro, Robert Dahl, por aquí lo debe tener, bueno, ahorita te lo enseño. Robert Dahl pone el dedo en la llaga a mediados del siglo XX cuando dice, oigan, dejemos de pensar a la Suprema Corte Americana, en ese caso, como un órgano enteramente jurídico. Empecemos a pensar a la Corte Americana como lo que es, un órgano político. Y a partir de ahí, Carlos, es cuando se empieza, y ahora ya lo vemos como si fuera algo absolutamente normal. Ellos se integran por una corte de 9 personas y siempre estamos todos diciendo, ay, es que tiene una mayoría de 5-4, 6-3, porque son 6 republicanos, 3 demócratas. O sea, a ver, hay una asociación política por parte del foro de quienes integran ese órgano. ¿Y por qué lo hacen? Porque el impacto, las consecuencias de sus decisiones son fundamentalmente en la esfera pública y en la esfera política. Y yo creo que nosotros dimos un salto importante para la consideración de la Constitución como una norma jurídica interpretable, con todas las connotaciones que tiene el hecho de concebir a la Constitución como norma jurídica y no como un... ya me estoy yendo a Fernand Lasalle, pero decir que es un documento de papel o que puede ser un documento descriptivo dependiendo del orden y sistema político en el cual se encuentre. Pero
yo creo que tuvimos una valoración de la Constitución como norma. A la Corte se le dieron facultades del Tribunal Constitucional, cosa que sigue teniendo. Y medio escondimos la parte, hay muy pocos estudios, pero hay algunos muy buenos. Hay un doctor que se llama Julio Ríos Figueroa, qué bueno que me acuerdo de él porque tengo memoria de chorlito, que empezó a estudiar en México. Precisamente la correlación entre la idea de gobierno dividido de Mayhew, ¿no? que es el padre de la teoría del gobierno dividido, y el poder de la Suprema Corte. Entonces, la teoría de Ríos, que está basada en otras como Ferejon y etcétera, porque ahí estudió él, dice lo siguiente: entre mayor conflicto, entre más dividido esté el gobierno, esto es, y eso se refleja en el Congreso normalmente, mayor será el poder de la Suprema Corte como órgano de resolución de las controversias entre estas minorías que integran al final el cuerpo. Esto ha cambiado radicalmente, Carlos. En 2018 y 2024 el electorado mexicano se ha manifestado puntualmente en favor de una fuerza política. Entonces, ese gobierno, ese contexto de gobierno dividido, no lo tenemos. Y entonces tenemos una repercusión respecto de lo que percibimos nosotros como ciudadanos o cómo percibimos a los órganos que resuelven las controversias entre esas minorías o entre las mayorías y las minorías. Y estamos en esa transición, querido Carlos, entre otras muchísimas, porque tenemos una transición tecnológica que nos está alcanzando. Tenemos una resaca, porque eso es increíble que no estemos hablando de la resaca psicológica que tenemos todos después de la pandemia. Digo, ya hace tiempo que la pasamos, pero galvanizó muchísimos de los problemas que tenemos en el mundo en general. Y vivimos en un mundo en guerra ahora, no lo teníamos en los 92.000, bueno, inicio de 2000 sí. La economía mundial sufrió un golpe durísimo en 2008. Esto es, sí hemos tenido elementos en los cuales se generan ansiedades sociales nuevas o se galvanizan ansiedades preexistentes. Y yo creo que hay que, como el gran reto, por eso voy ahí, el gran reto de cualquier juez, magistrado, ministro, es poder darle solución a esas nuevas necesidades, darle un cauce. Y en el caso del derecho electoral, el cauce va por dar certidumbre. Me parece que los magistrados y las magistradas de la sala superior, históricamente han hecho un excelente papel y desde luego que habrá algunas áreas de oportunidad en las cuales se pueda mejorar, pero yo creo que tendríamos que iniciar con un corte de caja respecto de lo que tenemos en la institución. Entonces, con base en ese corte de caja, tendremos una panorámica mucho más clara de cuáles son las cuestiones fundamentales que hay que arreglar. Yo te diría, porque te puedo nombrar las que quieras, pero porque aparte yo veo muchas oportunidades. Yo veo oportunidades en todos lados. Yo no veo problemas, yo veo oportunidades porque la verdad es que hay una gran oportunidad de generar, de que la justicia electoral sea una justicia de punta de lanza en México. Oye, perdóname que de repente me suelto hablando y yo puedo hablar de todas las cosas, pero ya no estoy hablando ni de la pregunta que me formulaste, querido. De esa pregunta ya te la contesté. El programa es tuyo, pero al estarte oyendo hablar, debo decir que casi cada comentario que haces me dispara una serie de preguntas y pensamientos, pero particularmente recuerdo una frase que constantemente decía un antiguo abogado regiomontano, el licenciado Armando Tamés Moreno, que decía: contra el derecho de la fuerza del derecho. Y me parece que es en situaciones extremas donde se prueba esta realidad. Y la situación extrema llega a la función jurisdiccional, en donde en última instancia
con todo el entorno de realidades que estás comentando, cambio de época, la frontera entre la ciencia política y el derecho, todo esto se prueba en un pequeño grupo de personas que en última instancia decidirán qué es lo que habrá de ocurrir. Y en este sentido, una de las grandes críticas que se le ha hecho a la función jurisdiccional es que son los jueces los que deciden en lugar del gran público votante. Son varias ideas las que te pongo a tu consideración, pero me gustaría conocer tu opinión sobre este último matiz que les corresponde, este último filtro, este último sedazo que le corresponde a quien ejerce la jurisdicción. Excelente pregunta, querido Carlos. Fíjate que, a ver, yo creo que uno, el Poder Judicial jamás debe de abdicar a su función principal, que es la de pacificar los conflictos sociales. Y en esa, con esa mirada puesta muy fija en el objetivo que es la pacificación, no hay para dónde, es esa. Yo creo que tiene que hacer uso de las herramientas que tiene a su disposición. Desde luego que, fíjate, o sea, me dices tú, oye, pero ¿qué no debería de ser una mayoría la que decida y dé cauce a esos conflictos y pacifique de cierta manera al país? Y yo te diría, bueno, es que depende, o sea, en abstracto sí, porque bueno, el legislador pues podrá emitir el número de leyes que quieran, con la mayoría que quieran, y posteriormente pasará un tamiz de constitucionalidad tanto en materia ordinaria como en la especialización de la materia electoral, pues pasará el tamiz de acciones de inconstitucionalidad a través de la Corte, esto es, la norma en abstracto, sin haberse aplicado, me dice la norma que es contraria directamente a la Constitución o no. Yo lo que, y fíjate, y ese control de constitucionalidad abstracto que tiene la Corte vía acciones de inconstitucionalidad, repito, en materia electoral, viene a complementarse con un control de constitucionalidad concreto que ejerce la Sala Superior. Y yo creo que en ese sentido se genera un sistema integral de justicia electoral. Esto es porque se está velando por la constitucionalidad en abstracto por parte de un órgano y en concreto por parte del otro. Ahora, vamos con el tema fundamental que tú planteas, que dices, oye, bueno, pero ¿y qué? ¿No será antidemocrático que un puñado de ministras o ministros, que en este caso van a ser, ahora ya están reduciendo la Corte de 11 a 9, y la Sala Superior se está manteniendo con 7 integrantes, pero bueno, 9 integrantes y 7 integrantes, 7 personas puedan invalidar la voluntad popular reflejada en el Congreso a través de la promulgación de una norma? Yo te diría que hay que tener mucho cuidado. Desde luego que las 9 personas que están en la Suprema Corte y las 7 personas que espero estemos en la Sala Superior del Tribunal Electoral, tenemos una serie de limitaciones, esto es, una serie de filtros a través de los cuales tiene que pasar nuestra actuación para el efecto de poder invalidar una norma. Esto es, no solamente porque la norma se impugne y yo piense que es inconstitucional, puede llegar a decretarse inconstitucional. Yo tengo que hacer un test de proporcionalidad en tanto a la afectación de la inconstitucionalidad en la esfera jurídica del justiciable, en algunos casos, en los cuales sea en abstracto, tendrán que revisarse la validez o el cumplimiento de algunos procesos en la promulgación, en tanto forma y contenido de la promulgación de una norma. Pero a lo que voy es, el juez y las y los jueces no es que tengan manga ancha para poder
tumbar las normas que quieran, sino que más bien tienen que seguir estrictamente los procesos y sobre todo porque son normas adjetivas. Acordémonos siempre que todos los códigos procesales integran normas adjetivas que son de orden público. Esto es que todos las tenemos que cumplir. ¿Y por qué? Pues porque la forma en este caso es fondo. Esto es, si yo quiero controvertir un acto o una norma en particular, la vía, el mecanismo que yo incite para el efecto de que el Estado ejerza el poder que tiene y sustraiga del orden jurídico una porción normativa o una norma completa y la saque del sistema por tildarla de inconstitucional, tenemos que seguir muchos pasos. Yo lo que te diría es eso, y eso sí es muy grave. Hay ciertos pasos que no se siguieron, Carlos, y eso hay que decirlo así como es. Particularmente en la última parte del sexenio de Peña y principios del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Fíjate, por eso digo esto, es muy importante. En la última parte del sexenio de Enrique Peña Nieto, tú te recordarás que era ya un presidente muy débil. No me acuerdo si estaba en el efecto de lo que los americanos llaman esto de lo del lame duck, que es cuando ya tiene un Congreso que no domina, pero por lo menos en la percepción ciudadana yo me recuerdo que Enrique Peña Nieto estaba muy bajo y por lo tanto las actuaciones de jueces de distrito, y por eso quiero subrayar esto, en cuanto a las suspensiones que otorgaban respecto de actos del gobierno, no eran criticadas, pero no con la fuerza con la que se podía criticarlas, porque Enrique Peña Nieto ya no contaba con ninguna fuerza democrática. Y después, en el inicio del sexenio de 2018, con Andrés Manuel López Obrador, que llega a la presidencia con una gran mayoría, se enfrenta a algunos jueces que siguen en esa lógica. A ver, ojo, no es que el juez haya dicho llegó, o bueno, no sé, mira, yo la verdad es que no conozco a ninguno de los jueces de esos. Entonces, pero siguieron en la lógica de otorgar suspensiones generales, sobre todo ya a normas generales. Pues, acuérdate que por ahí la Corte, en todas estas cambios de la jerarquía normativa del sistema jurídico mexicano, de repente por ahí nos metió el concepto de normas generales ahí entre la Constitución y las normas ordinarias, metió ahí una cosita que se llamaba normas generales y que decía, bueno, a ver, déjame ver qué tanto podemos reducir la injerencia de los jueces en tanto que son normas generales o no, etc. Ese debate se suscitó con base en eso. Ese rejuego que ha existido, entre el ejecutivo, legislativo por un lado y el judicial por el otro, en tanto que el judicial otorga suspensiones, esto es que para los efectos de un acto de gobierno o de una norma en particular, pues desde luego que genera tensiones. Y yo lo que ahí sí creo, Carlos, yo estoy muy convencido en que la judicatura tiene que ser, yo no creo en el activismo judicial en el sentido de que, porque llegamos, y si te recuerdas bien, en algún momento llegamos a inicios del siglo XXI, finales del XX, a decir que teníamos el gobierno de los jueces, ¿no? Por la importancia y la fuerza que tienen los jueces. Seguimos teniendo, los jueces seguimos teniendo mucha fuerza. Lo que pasa es que hay que precisamente ser muy prudentes en el uso de esa fuerza, porque somos, como lo decía Alexander Bickel, the least dangerous branch, por la poca fuerza que se tiene, porque no tenemos el poder de la espada ni del dinero que lo ofrecen en otros poderes, ¿no? Me fui, Carlos, querido, me fui otra vez, así, pero tú me sueltas y me voy. Pero finalmente es poner el dedo en la llaga, porque aparentemente se trata de un poder sin la fuerza de la espada, pero
se trata de un órgano que tiene la facultad, la posibilidad de someter el fenómeno político al orden jurídico, que me parece que en última instancia es la aspiración más grande y más querida de toda sociedad democrática. Tú al principio lo dijiste con mucha claridad. Se trata de someter los conflictos a una forma de resolución que no implique el encontronazo de fuerzas políticas. La otra forma de solucionar los conflictos, si no es a través de los órganos jurisdiccionales, es a través de soluciones de fuerza, justamente a través del uso de la espada. Pero esto me lleva a la forma de elegir a los órganos y a su legitimidad. Anteriormente, la legitimidad venía del órgano constitucional, de las disposiciones de la Constitución y de los poderes constituidos, de la propia Suprema Corte de Justicia, de la Nación y de los órganos legislativos. Todo esto cambia para atribuirse el poder de elección al voto popular. Y esto implica, me parece, que un cambio radical de paradigma, y en este sentido yo quisiera preguntarte qué es lo que ha significado para ti y, en tu opinión, cuál es el significado y las implicaciones que tiene para el órgano someterse a procesos de elección popular que implican ganarse la voluntad del pueblo a través de acciones de simpatía, etcétera, y no solamente a través de posiciones en las que se demuestra la fuerza intelectual de los integrantes. Excelentísima pregunta, querido Carlos. A ver, primero, empezaré por esta última parte, que me dices que serán electos por cuestiones de simpatía y con carisma, pues, que es la lógica del proceso electoral ordinario, más que por una cuestión de el mérito de la persona para poder ocupar un cargo en la estructura judicial, ¿no? Jurisdicción. Yo te diría que primero me he encontrado, me he encontrado con un gran desconocimiento de lo que hace el Poder Judicial. Pero la gente tiene una noción, y la gente tiene la noción de que el juez resuelve conflictos, desde luego. La gente tiene la noción de que como un tercero en discordia, ¿no? Aplica la teoría tripartita del proceso es intuitiva, ¿no? O sea, pues si hay dos en conflicto y llega un tercero a decidir el conflicto, pues entonces parece que es necesario que esa tercera persona sea independiente de estas otras dos. Entonces yo creo, Carlos, que yo creo que la gente no va a premiar a la candidata o el candidato que haga de esto una caricatura. Al contrario, yo creo que la gente, el pueblo de México, el electorado está muy consciente el reto y la oportunidad que tenemos todos de poder participar en la conformación del nuevo Poder Judicial de la Federación y de los nuevos poderes judiciales locales. Yo te diría ahí sí que no, por eso sí creo que sí hay un cambio fundamental en la cultura cívica de este país. Nosotros iniciamos, y es que eso tiene que ver con el Tribunal Electoral,
en el 76, 77, que vienen las primeras reformas en las que se reconoce la representación proporcional, que dio pie para que para que minorías integraran el Congreso y empezaran a reflejarse las voces del mosaico que es la sociedad mexicana, que después en 88 pues provocó una crisis en el sistema precisamente por la falta de correspondencia entre los resultados electorales y las preferencias electorales. Esto es, nuestra cultura cívica empezó a ampliarse en torno al mundo electoral, pero al mundo electoral de la representación popular. Esto es de los órganos de representación popular clásicos, que serían el legislativo y el ejecutivo. Ahí estamos. Se fue ampliando, Carlos, nuestra cultura cívica a partir de inicios del siglo XXI, con la incorporación de la revocación de mandato, la consulta popular, esto es democracia plebiscitaria, democracia directa. Empezamos a ampliar más nuestra cultura cívica. Hoy tenemos una ampliación, la verdad es grande, en nuestra cultura cívica, en un proceso electoral que hoy es extraordinario, Carlos, pero que mañana va a ser un proceso ordinario. Esto es, vamos acostumbrándonos a la elección popular de nuestros jueces. Vamos acostumbrándonos a tener que hacer un escrutinio un escrutinio distinto de los candidatos a jueces a los candidatos a el Congreso o al Ejecutivo local o federal. Vamos acostumbrándonos a decirles a nuestros hijos qué es lo que hace el Poder Judicial. ¿Por qué es importante el juez penal o la jueza civil que me tocó elegir? ¿Por qué es importante nuestro magistrado de sala superior? ¿Por qué es importante el Poder Judicial? ¿Y por qué es importante que nosotros, o sea, yo le digo a la gente, Carlos, así, te lo digo con total sinceridad, yo no sé si usted va a ir a votar por mí, desde luego que les ofrezco mi caso y les digo cuáles son mis credenciales, pero lo que más me interesa como mexicano es que la gente vaya a votar, porque si no nos hacemos del Poder Judicial todos nosotros juntos, se lo van a volver a hacer un grupo de personas y vamos a estar sujetos otra vez a la misma lógica de la cual estábamos. Y con esto respondo tu pregunta. Yo viví en carne propia el proceso de designación pasado. Esto es en el cual te proponía la corte, ibas a la corte, una experiencia muy bonita porque te sentaban en la herradura del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cosa que como abogado es un honor. Segundo, la Corte, si los 11 ministros tenían a bien que designarte o que te había ido bien en el examen, que está representado ahí, las preguntas abiertas de los ministros, te mandaban una terna 2/3 partes del Senado. Mira, primero que yo te diría que en la Corte sí había una auscultación objetiva, ¿no? Era un escrutinio objetivo de quiénes eran los candidatos, no pasaba cualquier hijo de gozar, era un tema de conocimiento. Pero después llegabas al Senado y, a ver, yo participé 3 veces, Carlos, fue hasta la 3ª vez, de a mí se me hace aquí entre nos y del público que me puede escuchar, se me hace que hasta se distrajeron y por eso pasé, porque yo regularmente tenía un obstáculo en el viejo régimen para poder pasar, porque yo, así abiertamente, llegaba yo al Senado y nos decían, oiga, pero bueno, usted sabe que para poder ser designado usted tiene que tener, bueno, la venia del grupo político y tenemos muchos intereses. Yo le decía, mire, yo no voy a hablar de mis futuras actuaciones, mal haría yo, pues si yo le prometo a usted algo, es porque le estoy prometiendo al de enfrente también. ¿Qué confianza me debe tener usted a mí? Ninguna. Pues entonces se decantaban, Carlos, por perfiles verdaderamente los que más cercanía tenían a ellos. Y no te diría yo a los 128 senadores, eso sería ilusorio, Carlos. Son a quienes integran la Junta de Coordinación Política, que son 5 sujetos. Y de esos 5 sujetos, eran 3 o quizás hasta 2 los que verdaderamente mandaban el presidente del Senado y el coordinador de la bancada mayoritaria. Así se resolvían las cosas, eran 2 personas
2 personas en el Senado. Eso hizo que el sistema se cayera. O sea, yo te digo, yo lo vi en el reflejo de un acto en particular que lesionó como ningún otro la legitimidad del Tribunal Electoral y de la Sala Superior que yo quiero, a la cual yo le he dado mi vida. Y en ese entonces yo me sentí defraudado por la motivación que tenían los magistrados que integran actualmente la sala, por la motivación de los ministros que validaron, pero sobre todo por la motivación de los senadores y senadoras que validaron la ampliación del mandato de los magistrados que ellos habían designado horas antes. Los vuelven a designar, les vuelven a tomar protesta, pero ahora con una duración mayor. ¿Por qué, Carlos? Porque se dieron cuenta que en las elecciones de 2018 iban a tener resultados desastrosos y no quisieron la renovación escalonada que tocaba para esos años. Es aberrante lo que hicieron ahí. Ampliaron el mandato de magistrados para el efecto de asegurarse el control político de las elecciones. Por Dios, eso es gravísimo. Y ese trancazo a la legitimidad del tribunal lo que nos orilla es a buscar nuevas fuentes de legitimidad. Y sí, tienes toda la razón. Antes venían de órganos constituidos. Híjole, yo no sé si órganos constituidos o de unas cuantas cabezas de ese órgano constituido. Por ahí en algún momento, fíjate a lo que llegamos. El control de los nombramientos de los altos cortes en México, pues, giraban mucho en torno a cierto grupo de poderes y ese grupo de poderes o un grupo en el poder en específico manejó el poder judicial por mucho tiempo y le hizo mucho daño. En el caso de la Sala Superior, que es lo que a mí me toca hablar, yo te digo que ese caso en específico de la ampliación del mandato de los magistrados sin ninguna justificación, ni motivaron. Y eso se fue en inconstitucionalidad ante la Corte. Y los ministros, hay ministros que pues yo no sé si orgullosamente o no, pero votaron a favor de esa ilegítima ampliación. No, muy mal. Ahora, después viene una ampliación adicional al mandato de los magistrados. Fíjate, de ser magistrados que iban a ser magistrados de una generación escalonada, terminaron siendo los magistrados más duraderos de la Sala Superior, porque ahora la reforma, pero ahora tiene la justificación de la implementación de la reforma. Ahora la implementación de la reforma requiere que exista un tribunal que esté funcionando para que pueda dirimir las controversias que surjan de este proceso electoral extraordinario, y por eso se le ampliaron otra vez el mandato a los magistrados. Mandato que en su primera ampliación es la que más daño le generó al tribunal. Yo estoy seguro. Y ahora, vámonos un poco a la historia de la justicia electoral en México. La justicia electoral en México estaba regida por algo que tú conoces muy bien, porque ya tienes más años que yo sobre Salvador, ¿cómo crees? Pero es el colegio electoral. O sea, el colegio electoral, esto es la Cámara de Diputados que se constituía como colegio electoral. Imagina, el sistema funcionaba de esta manera. La gente me elegía a mi diputado y yo llegaba el 1 de septiembre, más bien llegaba yo en agosto porque se instalaban las mesas instaladoras del colegio electoral previo a la instalación del 1 de septiembre de la Cámara, y entonces se resolvían en el mes de agosto las controversias que hubieran surgido en el proceso electoral respecto del cual había yo salido electo. Entonces yo mismo como diputado decidía respecto de la validez de mi propia elección. Ese era el colegio electoral de México. Así funcionó el colegio electoral hasta que se estableció el Tribunal Electoral, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo Electoral en el 84-86. Es el primer paso que tú muy bien dices, oye, como sociedad democrática nos hemos tratado de someter a la razón del derecho. Y por lo tanto, esos pasos que empezamos a dar desde el Tribunal de lo Contencioso Electoral al Tribunal Federal Electoral, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, fue una transición que lo que hizo fue darle racionalidad al público.
Sí, yo te diría, sí, claro que sí. Pero después vienen casos en los cuales, y por eso, y doy al clavo, porque ya te di un ejemplo de un caso que le pegó durísimo a la legitimidad de la Sala Superior, que es la ampliación del mandato de sus magistrados. Pero déjame y me voy a un asunto muy, muy importante, que es la elección presidencial de 2006. Una primera generación de magistrados que integró la Sala Superior, en verdad magistrados de una capacidad intelectual importante, pero de una capacidad política muy pobre. Y déjame decirte por qué. En Argentina, y esto porque yo me lo puse a estudiar porque yo decía, es que esto no nos está resultando. Y te voy a decir por qué. En Argentina, discípulos de Bolívar y otros tantos motivaron, y hay algunos, hay algunos juzgados, no sé si es su mayoría o no, ahí no quiero hablar sin conocer, pero sí conozco la teoría, en la cual se dice, oye, los órganos jurisdiccionales deben o no, o sea, la pregunta es, ¿debe o no existir el voto minoritario en los órganos jurisdiccionales? ¿O debe de salir una decisión única, a pesar de que exista disidencia al interior, pero no se ventila al exterior esa disidencia? Entonces, nada más hay una decisión por el órgano jurisdiccional. Yo creo que en el caso de la Sala Superior era importantísimo, por esto que te estoy mencionando los antecedentes del colegio electoral, que se abriera el órgano y que estableciera el mayor número de votos particulares que se pudiera para que absorbiera las voces disidentes en un sistema democrático. Bueno, ¿qué pasa en el 2006? Viene la elección presidencial más controvertida de la historia y más cerrada de la historia en nuestro país. Y los magistrados de la Sala Superior tienen a bien decir que hubo una violación del Consejo Coordinador Empresarial como un ente externo al proceso y que tiene una injerencia directa en el proceso electoral, que no puede sancionar y que por lo tanto va a ser programática su sentencia en el sentido de recomendar la adopción de un procedimiento especial sancionador que después se adoptó, primero quiso ser muy eficiente, después la verdad no ha sido tan eficiente el procedimiento especial sancionador para poder mitigar este tipo de problemas. Yo estoy muy a favor de eso. A ver, Carlos, yo no estuve en esa parte, yo estaba estudiando la maestría, entonces no integré, no estuve dentro de la discusión, pero sí la vi. Lo veías un poco a la distancia como espectador. ¿Cuál fue la mayor preocupación? Que la decisión sobre la validez del dictamen de la elección presidencial de 2006 salió por unanimidad. No hubo una sola voz que diera luz a las preocupaciones y ansiedades de una gran parte del electorado que estaba representado en una fuerza política. Eso, como un órgano político jurídico que es la Sala Superior, es inadmisible. Es un balazo en el pie. Es decirle a una fuerza política, usted aquí no tiene acceso. ¿En qué cabeza democrática cabe eso? Es que por más o menos valor que tuviera, tan tuvo valor que después se reformó la Constitución de 2007-2008 y la ley electoral, y después en 2014-2016 se volvió a reformular el tema del recuento, el tema del voto por voto, casilla por casilla. ¿Por qué? Porque se vio que la ansiedad ciudadana se tenía que apalear de cierta manera. Y en lugar de hacerlo a través de una legislación ex post, lo pudieron haber hecho en una sentencia que, la verdad, aparte, tuvieron en el cuerpo de la sentencia en la que sí le daban contestación a todas estas cosas y que por una decisión política decidieron mocharlo. Entonces tenemos dos versiones, una versión del dictamen previo a la mochada, que es un dictamen muy, llamémosle choncho, muy consolidado, con mucha motivación, y uno que quedó todo mochado, que es el que finalmente se aprobó. Eso me parece a mí
un balazo en... Yo veo tres tópicos que a mí me gustaría traer a consideración al oírte hacer tus comentarios. En primer lugar, me parece que se enfatiza lo que tú decías en el sentido de que los tribunales, y en particular los tribunales electorales, al final del día son órganos políticos. La segunda se refiere a la conciencia cívica y la participación ciudadana. Este es un tema que me parece de gran importancia, pero con frecuencia se habla de la conciencia cívica y la participación ciudadana como dirigida a los electores, cuando me parece que la conciencia cívica y la participación ciudadana debe ser algo que esté permeado en todas las personas que integran el Estado mexicano, incluyendo a aquellas que ejercen el poder. Y sobre esto hay toda una veta de discusión sobre si tú debes legítimamente y con consideraciones éticas profundas aprovechar los últimos momentos de tu mandato hasta el último respiro para hacer cambios en la decoración y en las estructuras y todo. Y el tercer tema se refiere a algo que tú me parece que estás marcando eh, explícitamente, pero también lo refuerzas implícitamente. A esto que se refiere a la perfección de los sistemas perfectibles. Buscando la solución democrática de la resolución de conflictos, tú me hablas de cómo se ha progresado desde sistemas en los que los propios elegidos decidían con respecto a su elección, a transitar hacia sistemas de carácter mucho mayor jurisdiccional, los propios retos que enfrentan y las fascinaciones del poder que enfrentan los que ejercen la jurisdicción. Y con estos tres elementos en mente, a mí me gustaría que con esa actitud crítica que tú tienes como característica, me hablaras de este cambio, de este proceso que parece que ha transitado de la luz de mediodía a la oscuridad de medianoche, del total calor al frío extremo. Es decir, es un cambio radical que ha implicado un giro de 180 grados en la aproximación de los procesos de elección y legitimación de quienes ejercen la jurisdicción. Y en un momento determinado yo quisiera que me dijeras si este sistema también es susceptible de ser perfeccionado y si responde a las si responde a ese afán de mejoramiento que parece que es una de las características propias de la evolución que ha marcado la historia de la decisión de conflictos electorales en México. Mira, muy profunda y completa tu pregunta. Yo te diría, a ver, vamos por partes. Yo creo que la reforma al Poder Judicial creo que está en su primera etapa. Hemos reformado la legitimidad de origen, esto es el proceso de designación. Y lo hemos sustituido por un proceso que en abstracto, desde luego que es más democrático. A ver, primero vámonos por el tema de la abstracción. Y no quisiera yo caer en la misma lógica
la que han caído algunos en los que dicen, es que 5, 10, 15 millones son más que 128 ciudadanos, que son los que integran el Senado de la República y que eran quienes decidían la designación de quienes ocuparían los cargos máximos del Poder Judicial de la Federación. Yo te diría que entonces tú me responderías, oye, pero ¿qué no existen personas que pues conducen de cierta manera las elecciones en México? Esto es, estar encargados de pues, la movilización política de ciertos grupos, etcétera. Entonces, no estamos compitiendo más bien contra ellos. Yo te diría, bueno, si es que la ciudadanía no recoge este ejercicio como parte del conjunto de herramientas que tiene dentro de su cultura cívica, pues estamos destinados a un ejercicio que puede llegar a resultar equivocado. ¿Qué me conforta? Me conforta una cuestión fundamental que yo me la vivo diciéndole a la gente en las calles, que es las candidaturas que van en funciones. Hay muchas, la mayoría van en funciones. ¿Qué es lo que me gusta? Yo le digo a la gente, y siempre se lo diré, yo respeto mucho a las candidaturas que quieren imprimirle oxígeno nuevo al Poder Judicial y que no tienen experiencia jurisdiccional y que así lo dicen abiertamente y que dicen, yo no tengo experiencia jurisdiccional, yo no estoy viciado, algunos dicen. Yo diría, híjole, yo como ciudadano sí recomiendo que los electores, las y los electores, se fijen en las personas que han ejercido la función jurisdiccional en su vida. Hacer sentencias, redactar sentencias, no es un oficio fácil, Carlos. Es un oficio que implica mucha disciplina, mucho compromiso, y el compromiso es tal que no solamente se convierte en una profesión, sino se convierte en un estilo de vida. Y eso es lo que yo creo que, y se denota ahora en las campañas. Fíjense ustedes muy bien en cómo hace campaña una persona seria en el sentido de que está comprometida con la función jurisdiccional, porque la seriedad no es que sea una reticencia a querer ser empático, para nada. La seriedad tiene que ver con una virtud de Platón que es fundamental para el ejercicio de la función jurisdiccional, que es la prudencia. Un juez tiene que ser prudente. Y para ser prudente, un juez tiene que tener un control muy férreo de sus redes sociales, del contenido que está publicando, de no asociarse directamente con una posición política, o quizás sí, pero de una manera, vamos a llamarla así, respetuosa, objetiva. Esto es, yo no puedo agarrar, tenemos que ser, híjole, yo no sé si me estoy metiendo en camisa de 11 varas diciendo esto, Carlos, pero mira, tenemos que ser menos San Agustín y más Santo Tomás. Y déjame te digo por qué. Vas a decir, ¿dónde está? San Agustín decía, creo y luego pienso. Santo Tomás no. Santo Tomás decía, pienso y luego creo. Es una cuestión, aquí sí el orden de los factores si altera el resultado es muchísimo. Y yo creo que los candidatos y candidatas a jueces y magistrados sí tenemos, como todas las personas, tenemos derecho a creer en lo que nos plazca. Sí, pero eso viene en un segundo plano cuando lo que está en juego es la representación del Estado de Derecho en México. Y yo ahí sí estoy muy comprometido. Primero, mi ideología está, y sobre todo mis sometimientos hacia la Constitución. Y por eso, de nuevo, yo te digo, la Constitución me puede venir a reformar, el Poder Constituyente me puede venir a reformar la Constitución me puede decir, ¿sabes qué? De ahora en adelante, para ser magistrado o juez o ministro tendrás que pasar este otro requisito. Lo podrán establecer en el instituto. Es válido, es válido. Es válido que la conformación del Poder Judicial sufra alguna alteración.
la Constitución y el derecho, y tú y yo coincidimos con esta visión del derecho como un ente vivo, ¿no? En completa transformación, constante transformación. Yo creo que tenemos que ser muy precavidos de juzgar estos cambios a priori. Creo que tenemos que apostarle a que la gente vaya a votar. Estoy muy en contra de expresidentes del INE, a pesar, muy en contra de que estén llamando al abstencionismo. Entiendo que tengan una adversión de inicio en torno a la reforma judicial, pero no es la solución el llamar al abstencionismo, para nada. Te repito que yo creo que esa es la primera de varias reformas. Ya viene, la presidenta de la República acaba de anunciar que en el periodo extraordinario vendrán algunas reformas para acotar el amparo, quizás para perfeccionarlo. Yo te diría que en materia electoral urge una reforma del sistema de medios. Tenemos como 14 métodos de impugnación y que se han ido creando por las propias magistraturas para darle entrada a actos nuevos, etcétera. Yo te diría que tendríamos que reducirlo. La simplificación de los medios de impugnación es importantísima para el efecto de el acceso a la justicia. ¿Por qué? Porque entre menos formalidades le pongas tú a los procesos, pues mayor celeridad y mayor empatía, no solamente empatía con los problemas del justiciable, sino lo haces más amigable. El justiciable no tiene por qué saber que tiene que cumplir con ciertas formas de personería. Hay ciertas cuestiones que tenemos que empezar a hacer, pues empezamos a ser más laxos, ¿no? Fuimos en la sala superior y en las salas regionales fuimos muy cautelosos en hacer cambios, pero los hicimos para el efecto de generar normas de apertura para los procesos y que la gente pudiera accesar mucho más fácilmente. Pero lo que creo que sí hay muchos retos, entre ellos la simplificación. Otro más, y te lo digo así como establecieron, dijeron, el truco de los tribunales está en el turno de los expedientes. Entonces dijeron, vamos a poner turno aleatorio. Yo lo que digo es, oigan, eso es el mismo problema. Lo que tenemos que hacer es publicar el algoritmo del turno aleatorio. Esto es, ¿por qué el turno le tocó a tal? Explícalo, aquí está. No se ha cambiado el algoritmo. Esto es para tener, ahí sí, eso sí es apertura. Se requiere apertura en los tribunales. A ver, ¿cuánta gente sabía quiénes son sus ministros de la Corte? Tampoco lo sabemos. No sabemos ni quiénes son nuestros magistrados. No sabemos ni quiénes son nuestros diputados. Vivimos en un gran desconocimiento de nuestra esfera pública que creo que tenemos que reconquistar. Nuevamente apuntas hacia la conciencia cívica y a la participación ciudadana. Personalmente, yo creo que el ejercicio del voto es de responsabilidad ciudadana y en este caso en particular, en el caso de la elección judicial, el ejercicio del voto también implica el sometimiento al orden jurídico, porque la reforma judicial, te guste o no te guste, hoy día es derecho positivo. A esto habría que agregar, o más bien preguntarte, ¿qué ha sido y qué ha significado para ti el proceso de campaña y cuáles son las lecciones que tú has obtenido al estar expuesto a una campaña de esta naturaleza? Si la consideras positiva, si hay un valor agregado que te ha aportado. Y finalmente, si el voto popular te llega a favorecer, que yo espero que te favorezca, porque con franqueza me parece que tienes las elecciones, las condiciones idóneas para ocupar el puesto en beneficio
de México y de las instituciones que nos gobiernan, yo quisiera preguntarte sobre tu visión respecto al ejercicio de la jurisdicción en el máximo tribunal electoral y cómo ves su futura conformación y su misión, su destino, agregaría inclusive. Excelentísima pregunta, querido. Yo creo que tenemos en la justicia electoral una justicia que al principio de la entrevista te decía que se puede volver una punta de lanza de la justicia en México. ¿Y por qué lo digo? Porque es una justicia un tanto cerrada a ver, y no me malentiendan en el término cuando digo cerrada, lo digo porque existen un número específico de actores que pueden llegar ante el tribunal, digo, aparte de toda la ciudadanía a través del juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, que es el JPC, que es muy famoso, que es como el juicio de amparo en materia electoral. En todos los demás tenemos a los partidos políticos como principales actores, a los congresos quizás, a los propios tribunales, candidaturas. ¿Qué oportunidad nos da esto? Pues nos da una oportunidad bellísima para ensayar formas de justicia digital, por ejemplo. ¿Por qué? Porque podemos controlar el ecosistema. Y entonces ahí sí, para que veas el acierto-error, que es la base de todo proceso científico, ¿no? Estaría más controlado y más mitigado los riesgos. Entonces yo creo que tenemos una gran oportunidad en la justicia electoral para digitalizarla. O sea, eso desde luego. Por ahí cuando fui magistrado, no sé, es más, sirve de eslogan, bueno, no sirve de eslogan, pero para el tribunal. Un criterio, yo no lo establecí, este es un criterio antiquísimo, en el cual se decía, oye, si tú pierdes tu credencial, por ejemplo, hoy, y quieres votar el 1 de junio, que tienes que ir a votar, que yo, Carlos, entonces yo te diría, me dices, oye, pues es que ya no tengo el plástico, se me perdió la credencial. Entonces el propio tribunal te decía, oye, vente acá en un juicio ciudadano, que es un formatito que llenas en línea, ni siquiera tienes que redactar nada, nada más le tachas ahí las razones y esto se manda al tribunal. El tribunal emite una sentencia y con base en esa sentencia, tú puedes ir con el cuerpo de la sentencia ante la casilla y votar. Entonces yo lo que establecí en ese entonces, mira, esto es previo a la digitalización, hombre, esto es así como, estamos en pañales, y yo lo veía más bien por una cuestión de medio ambiente. Esas famosas sentencias de credencial, en su más mínima expresión, Carlos, tenía una extensión mínima de 20 hojas por sentencia. Yo decía, oigan, pero ¿por qué? O sea, si nada más, o sea, tú imaginas un formatito, ni siquiera es una sentencia en la cual tengamos que analizar argumentos. Estos ya están dados, se actualizó el formato o las razones del formato, sí o no, ya con eso te doy tu credencial. Entonces yo establecí una lógica que decía un voto, una sentencia, una hoja. Entonces reducir todo a una hoja. Eso decía yo, bueno, vamos a tratar de cuidar el medio ambiente. Pero eso me dio pie para empezar a tener contacto con la autoridad administrativa electoral, en este caso el INE, precisamente para eso. Y decía, oye, quizás ya no necesitemos ni siquiera de la sentencia. Tú ya deberías tener en tu sistema la configuración bajo la cual yo ya nada más te diga, le autorizamos a esta persona a votar. Todas estas cuestiones creo que pueden redundar en otro tipo de lógica de la justicia, por ejemplo, en justicia fiscal, civil, etc. Yo creo que mal haremos, Carlos, en no tomar ventaja de las tecnologías, de las nuevas tecnologías de la información para el efecto de hacer la justicia más eficiente. ¿En dónde veo la justicia electoral? Yo la justicia electoral la veo en un lugar en el cual tiene que relegitimarse. Y para relegitimarse requiere necesariamente dos cosas. Uno hacia afuera y otro hacia adentro. Hacia afuera creo que requiere de prudencia y requiere de una constancia en la colaboración institucional. Voy a poner un ejemplo, y está mal que lo ponga ahorita, pero pues ni modo, así es como es y esta es la realidad. Es increíble
que nosotros en México pensemos, fíjate, hay un estudio de Stephanie Lindquist, que antes estaba como profesora en la Universidad de Arizona y ahora es la directora de la Facultad de Derecho en la Universidad de Washington en Seattle, creo. Estoy confundiendo quizás de qué universidad, pero ya se fue de rector. Esta profesora Lindquist lo que decía era lo siguiente: he realizado un estudio normativo de los requisitos que se establecen en los cuerpos normativos de 70 países para integrar poderes judiciales y para asegurarse de la independencia de sus jueces. Entonces, en México teníamos el 94 constitucional que establecía 99, o sea, nos establecían que teníamos que ser ciudadanos mexicanos, con de buena honra, etc., etc., no haber ejercido algunos cargos, etc., etc. Ahora le pusieron el promedio mínimo de 8, 5 o 9, no me recuerdo, en las materias o no sé qué. A ver, ella lo que decía era lo siguiente: es increíble que los países que más requisitos tienen y que más requisitos le imponen a la ciudadanía para integrar a los poderes judiciales son aquellos en los cuales existe menos independencia judicial. La independencia judicial se ha malentendido como un oscurantismo, como no te me acerques porque yo no soy un órgano político, como yo tengo que estar aquí atrás y no puedo tener ningún contacto con alguna otra autoridad. Yo creo que estamos muy desfasados ahí y yo creo que tenemos que empezar a reconceptualizar el principio de independencia. Yo creo que es fundamental la colaboración entre instituciones y te voy a poner el proceso electoral judicial extraordinario de este año. ¿Cuáles son las 3 autoridades rectoras del proceso? La Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Sala Superior del Tribunal Electoral y el INE. ¿Tú sabes de la existencia de alguna mesa que se haya establecido para el efecto de darle, para eficientar los trabajos de estas 3 órganos? ¿No? Entonces tenemos al INE que de repente nos saca una sentencia en la cual nos dice: tu tope de gastos de campaña para una elección nacional es de, si no mal recuerdo, eran 250 o 350 o 300 mil pesos. Y el tribunal, 10 días después, ya en campaña, decide que no, que es 1,5 millones. De 250,000 pesos a 1 millón, no, 350,000 pesos. Bueno, es que se me va la memoria, son muy malos. A 1,5 millones, Carlos, de la noche a la mañana. Yo pregunto, oigan, ¿qué no tienen el teléfono de los consejeros y de los magistrados? O sea, no pueden empezar a establecer mesas de trabajo objetivas. Es más, tío, deja tu teléfono, mesa de trabajo. Oigan, era como para que sí lo establecieran. En los procesos electorales de 2024 hubo un gran tema por el peligro o la falta de seguridad a las candidaturas. El INE y el tribunal se tardaron 3 meses en establecer mesas de trabajo para el efecto de que tuvieran y que publicaran los mapeos de riesgo de la República, los mapas de calor, les llaman. Yo digo, no, es que aquí todo el mundo con independencia y autonomía. Yo digo, independencia y autonomía ¿en favor de quién? Yo creo que hemos establecido una lógica de servicio con una pirámide invertida, en la que la pirámide está aquí y el ciudadano está acá. Yo creo que eso es algo que la reforma al Poder Judicial puede llegar a cambiar, y eso es que el ciudadano está por encima. Yo creo que todos tenemos que empezar a colaborar para hacer de las normas y del derecho un sistema eficiente para la ciudadanía. Que no te tardes, voy a otros temas que ni siquiera me conciernen, pero que no te tardes 3 meses en abrir un negocio en Puebla. Puebla es la entidad federativa en la cual se tarda uno más en abrir un negocio por todas las formalidades jurídicas que existen. Es increíble. Vámonos, no nos vamos tan lejos. Desaparecidos.
¿cuáles son los efectos jurídicos? Tú lo sabes mejor que yo. ¿Cuáles son los efectos jurídicos de tener un familiar desaparecido? ¿Cuánto tiempo me tarda la autoridad en decretarme la desaparición? La requiero para cualquier acto jurídico. Es más, para reclamar sus cuentas de banco. Todo esto creo que permea, Carlos, en una cuestión fundamental, y es que la ciudadanía sienta que el derecho es suyo. El derecho tiene que reconceptualizarse. Nosotros estudiamos derecho como si fuera una cuestión de imposición y de dominación. Y yo creo que hemos pasado de eso a una cuestión de colaboración para el efecto de que salgamos adelante. Y ahora tenemos tantísimos problemas externos que no deberíamos de menospreciar la unidad que la verdad sí hace la fuerza más en este momento. Ayúdame a focalizar todos estos conceptos e ideas tan importantes que tú has expresado en cuanto se refiere a tu visión del máximo órgano jurisdiccional en materia electoral. Mira, mi visión del máximo órgano que es la sala superior tiene que ver con una visión de, yo no quiero, es que está muy politizado el término, Carlos, querido, y quizás esté mal que lo guste, pero a mí me gusta mucho el término de austeridad judicial, y quiero, y es la primera vez que lo uso, pero lo he estado pensando, porque lo que creo es que entre más atiborradas, más barrocas sean las decisiones judiciales, son más costosas y más oscuras. Yo creo en la austeridad de los argumentos. Yo creo en la austeridad de las pretensiones. Estoy convencidísimo de que el Tribunal Electoral tiene que convertirse en un órgano de prevención más que de sanción. Entonces, yo me fascinaría ver a un órgano que condujera la política por el cauce democrático y que no se metiera hasta el final para interceder en los resultados finales de las elecciones. Las elecciones se ganan en las urnas y en las mesas de los tribunales. Y yo cuando fui magistrado, yo establecí miles de votos particulares, sobre todo en aquellos casos en los cuales había habido recuento de votos, Carlos. Imagínate magistraturas ahí diciendo, no, espérame, fíjate, viene se cuentan los votos en elecciones ordinarias a nivel casilla por los escrutadores. Entonces ya sacan ahí sus números, sacan las pancartas, ponen ahí el encarte, lo publican, bla, bla, todo el mundo está contento. Y punto que el partido que perdió dice, no, contaron mal. Bueno, entonces se va a sede administrativo electoral. Y allí en el Consejo Distrital viene la gente del INE y empieza otra vez el recuento de votos. Después de ese recuento de votos, Carlos, esas mismas fuerzas políticas vienen al tribunal y nos dicen, no, vuelve a contar tú. Y los magistrados decían, sí. Yo decía, a ver. O sea, yo entendería que soy una persona experta en materia electoral y soy una persona experta en la interpretación de las normas electorales. Pero no puedo yo presuponer que soy más o que estoy más capacitado que el personal del INE que se dedica a contar votos para hacer el recuento. Y máxime que ya había habido dos instancias, una ciudadana y la otra administrativa electoral para el recuento de votos. ¿Qué te dice eso? Te dice que, uno, los jueces quieren ese poder para poder estar contando esos votos, y dos, que quieren que las fuerzas políticas que te lo piden, te lo están pidiendo para el efecto de hacer cambios a ciertas cuestiones que ya debieron de haber sido sancionadas y que ya no debe de reabrirse, porque reabrir implica incertidumbre. Y eso es lo que creo que ya no podemos estar haciendo. Por eso digo austeridad en las pretensiones. Austeridad en una pretensión, por ejemplo, fue muy sonado y yo creo que tú te enteraste. El tribunal se metió en actos parlamentarios diciendo, por ahí en 2020 o 19, el Movimiento Ciudadano quedó fuera de la quedó fuera de la Comisión Permanente. Y entonces el tribunal dijo, oye, no, tienes que incluir a Congreso de la Unión, te ordeno a que
ingreses a Movimiento Ciudadano. Y yo decía, ojo, o sea, independientemente de la injusticia o no injusticia, porque no recuerdo si tenían derecho o no, pero aquí el tema es que estamos ante cuestiones de derecho parlamentario. ¿Cuál fue la respuesta del legislativo? El legislativo inmediatamente a la semana que siguiente emitió una reforma legislativa a la ley de medios de derecho electoral, del Tribunal Electoral, para el efecto de limitar los juicios y que no se pudieran meter en decisiones parlamentarias. Ese tipo de desgaste no lleva nada porque no se conversó, porque no se establecen mesas de diálogo. Mesas de diálogo son importantísimas, porque ahí se debe de construir el derecho, porque el derecho es al fin y al cabo una cuestión de armonización, más que de imposición. Al estar revisando nuestra conversación, me parece que ha sido muy rica y que hemos tratado sobre una serie muy importante de cuestiones, algunas de las cuales valdría la pena que nos detuviéramos y las analizáramos con más detenimiento y cuidado. Y si tú me lo permites, desde ahorita a mí me gustaría invitarte para que nuevamente te pudieras reunir conmigo en estos micrófonos para conversar sobre estos temas que me parece que son de gran interés ciudadano principalmente y también de interés para el orden jurídico. Pero al vernos en la necesidad de concluir nuestra conversación del día de hoy, a mí me gustaría invitarte para que tú pudieras dirigir un mensaje significativo, claro, contundente al público que semana a semana nos hace el favor de acompañarnos en este programa. Sí, Carlos, primero, claro que te acepto la invitación. Y segundo, el mensaje consiste en lo siguiente. Este 1 de junio tenemos la gran oportunidad de hacernos y de construir juntos al nuevo Poder Judicial. La participación de todas y de todos en esta elección extraordinaria es fundamental. Hoy es un proceso electoral extraordinario. Mañana será un proceso electoral ordinario. Esto es, tenemos que empezar a acostumbrarnos y hacer parte de nuestra cultura cívica el ir a votar por nuestros jueces, el saber qué es lo que hacen y qué es lo que proponen. Mi caso, es importante que se sepa qué es lo que hace la Sala Superior, que es la que valida las elecciones en México y que la que le da curso a la democracia en nuestro país. Yo he dedicado toda mi vida a la institución y he establecido todas las bases para el efecto de poder servir de mejor manera a mi país a través de la Sala Superior del Tribunal Electoral, y espero contar con el voto de todas y todos ustedes. Soy el número 14 en la boleta azul. Me lo pedía Carlos, me decía, dinos qué número eres, porque si no, no va a haber una correspondencia del electorado. Yo les digo, miren, si votan por mí, excelente, pero lo más importante es que vayan a votar. Eso sí es lo más importante. Como ciudadano mexicano y compatriota, eso es lo que yo quiero. Muchísimas gracias, Carlos. No, muchas gracias a ti. Me parece que es importantísimo señalar, subrayar esta cuestión del deber cívico de ejercer el voto, y en esta elección en particular me parece que el voto es más significativo porque se están jugando en esta elección muchas cosas, quizá hasta el destino mismo del país. Con estas palabras yo quisiera agradecer al maestro Jorge Emilio Sánchez Cordero por su participación en este programa, y al público que semana a semana nos hace el favor de acompañarnos. Les recuerdo que su opinión es muy importante para nosotros. Particularmente yo quisiera agregar
que si ustedes consideran que la discusión de estos temas resulta relevante, los invitaría para que le den un me gusta a este programa y para que se suscriban a este canal y comenten justamente los puntos de vista y opiniones que nuestro entrevistado ha expuesto en esta ocasión. Y sin más por el momento, me despido y espero tener el gusto de saludarlos la próxima semana. Muchas gracias, Jorge. Gracias, Carlos. Un abrazo.